Esta lección es el inicio de otra serie de videos en el que explicaré cómo se piensa en inglés. Ustedes probablemente han oído a muchas personas que dominan el inglés decir que la clave para hablar en inglés es pensar en inglés. Y es cierto, pero ¿qué significa pensar en inglés? Es una respuesta muy general. Así que yo voy a tratar de ser específico y mostrarles diferentes casos del idioma inglés para que puedan finalmente pensar en este idioma. Básicamente vamos a repasar muchas reglas que hemos visto a lo largo de este curso. Veamos este ejemplo. No creo que sea verdad. Una de las reglas en inglés, en la mayoría de los casos, nos dice que antes de cada verbo siempre se tiene que expresar el pronombre al cual dicho verbo corresponde. Como pueden notar, en español a menudo nosotros omitimos los pronombres al hablar. Así que para pensar en inglés tenemos que expresar los pronombres personales. En otras palabras, tenemos que pensar así: yo no creo que eso sea verdad. Ven aquí que creo corresponde al pronombre yo y sea corresponde al pronombre eso. Entonces, I don't think that it's true. El que está conectando las ideas en inglés puede expresarse o también no. Aquí es más común omitirlo. I don't think it's true. Otra cosa que deben notar aquí es que lo que llamamos el presente del subjuntivo, es decir, conjugaciones como sea, tenga, pueda, vaya, etc., en inglés por lo general se expresan en el presente. Aquí prácticamente estoy diciendo en inglés: yo no creo que eso es verdad. No estoy seguro que pueda ir, pero lo intentaré. Recordemos expresar los pronombres personales. El subjuntivo pueda se expresa como el presente, puedo. Yo no estoy seguro. I'm not sure. Omitimos el qué. Yo puedo ir. I can go. Pero yo lo intentaré. But I'll try. Aquí el lo comúnmente se obvia. I'm not sure I can go, but I'll try. Es como si estuviéramos diciendo: yo no estoy seguro yo puedo ir, pero yo intentaré. Esta fue una lección muy importante. Para muchos esta idea es fácil expresarla, pero he visto que algunos tienen problemas al hacerlo, ya que piensan como en español. Traduzcamos primero lección importante. Recordemos que lección es un sustantivo e importante es un adjetivo, es decir, en este caso es una característica del sustantivo lección, que es importante. Primera regla que tenemos que recordar: en inglés los adjetivos van antes del sustantivo. Es decir, en inglés decimos literalmente importante lección. Important lesson. Ahora, si yo quiero expresar muy importante, este muy es un adverbio y el adverbio es una palabra que modifica a los adjetivos. En este caso, el adjetivo importante. Así que lo pongo delante del adjetivo. Lección muy importante. Very important lesson. This was a lección muy importante. Very important lesson. This was a very important lesson. Ojo, no digan
This was a lesson very important, porque está mal. Como ven, aquí no se traduce al pie de la letra. Es un tema muy interesante. Tema interesante es interesting subject. Literalmente interesante tema. Tema muy interesante. Very interesting subject. Es un tema muy interesante. It's a very interesting subject. El edificio más alto del mundo. Para expresar esta idea, es bueno recordar cómo se dice edificio alto. Como dije, primero va el adjetivo. Tall building. Alto edificio. ¿Y cómo se dice el edificio más alto? The tallest building. Entonces, el edificio más alto, the tallest building, del mundo. En este caso, los estadounidenses lo dicen en el mundo. In the world. The tallest building in the world. Pero en este caso podemos también usar la forma posesiva en donde colocamos primero el poseedor, que en este caso es el mundo, the world. Añadimos apóstrofo más s y luego colocamos lo poseído, que en este caso solo es tallest building. Se omite el artículo. The world's tallest building. Esta forma de expresar el posesivo es también conocida con el nombre del genitivo sajón. Se suponía que tú deberías recordar lo que te dije. En una lección reciente hablé de la forma to be supposed to, que aquí tenemos que usar para expresar la oración anterior. Recuérdenlo literalmente, estar supuesto a. En inglés, para usar esta frase, primero debemos escoger un pronombre, por ejemplo, you, y conjugar solo el verbo to be, de acuerdo al pronombre y al tiempo. You are supposed to, literalmente, tú estás supuesto a. Negado sería you aren't supposed to, tú no estás supuesto a. Tú estabas supuesto a, you were supposed to. Tú no estabas supuesto a, you weren't supposed to. Aquí en este caso, como ven, les aconsejo pensar de esta forma, aun cuando no sea un español correcto. Ahora volvamos a nuestra oración. Lo que vamos a hacer aquí es modificar al estilo inglés nuestra oración. Recuerden que primero tienen que buscar el pronombre personal adecuado. Aquí, como pueden notar, el pronombre debe ser tú. Aquí el se suponía nos da la idea de pasado, entonces yo lo puedo expresar así. Tú estabas supuesto a recordar lo que te dije. Tú estabas supuesto a, you were supposed to. Recordar, remember, lo que, what. Te dije, que como ya expliqué tenemos que expresar literalmente yo te dije. I told you. You were supposed to remember what I told you. ¿Cómo se supone que voy a vivir sin ti? Modifiquemos esta oración usando el estar supuesto a. Aquí el pronombre tiene que ser yo. ¿Cómo estoy supuesto a vivir sin ti? ¿Cómo? How? Estoy supuesto a. I am supposed to. Pero como está en pregunta lo decimos am I supposed to? Vivir sin ti. Live without you. How am I supposed to live without you?
Por cierto, este es el título de una famosa canción de los 90. No se suponía que íbamos a ir a la playa. Modifiquémoslo usando el estar supuesto a. El pronombre aquí debe ser nosotros. Noten que el se suponía nos da la idea de pasado. Entonces, no estábamos supuestos a ir a la playa. No estábamos supuestos a. We weren't supposed to. Y como es pregunta, hacemos esta variación. Weren't we supposed to? Hay que destacar que en este caso van a oír a muchos simplemente usar la forma afirmativa, es decir, we weren't supposed to. Pueden usar cualquier forma. Ir a la playa. Go to the beach. Weren't we supposed to go to the beach? Esta frase coloquial, que la vimos recientemente en una lección anterior, significa decidirse. Esta es la forma en que la van a encontrar en un diccionario. Es como si literalmente se estuviera diciendo hacer la mente de uno o de alguien. To make up one's mind. Cuando vean este tipo de frases, la clave para recordarlas es simplemente imaginar que esto fuera algo así como una fórmula matemática en donde vamos a hacer algunos pequeños cambios para aplicar la frase como nos dé la gana. Lo primero que hacemos es elegimos un pronombre personal, por ejemplo, he, y luego correspondemos el verbo en amarillo al pronombre, por ejemplo, en el presente. He makes up. Recuerden que para pronombres he, she, it, en el presente se agrega una S en este caso. Recuerden que esto sucede solo en el presente. En el pasado, futuro o cualquier otro tiempo no se agrega S. Ahora, en vez de once, vamos a colocar el posesivo correspondiente al pronombre que estamos usando, en este caso he. He makes up his mind. Literalmente, él hace su mente. ¿Y qué significa esto? Él se decide. Si quiero decir, yo me decidí. I made up my mind. Literalmente, yo hice mi mente. Como dije, yo hice, estoy hablando en el pasado, y por eso el make lo puse en pasado, made. Ahora usemos esta misma idea y expresémosla en la forma pasiva. Recuerden que para expresar la forma pasiva, el objeto que recibe la acción del verbo, en este caso mind, va primero, seguido del verbo ser, más el participio del verbo principal, en este caso make. En español literalmente yo lo diría, mi mente está hecha. My mind is made up. Recuerden que eso significa ya me decidí. Aunque les parezca rara esta construcción, esta última frase se usa mucho en inglés. Y si quiero decir, ellos no se decidirán. They won't make up their minds. Literalmente, ellos no harán sus mentes. Noten que aquí pluralizamos la palabra mente. Eso también significa ellos no se deciden o no quieren decidirse, cuando damos a entender que son testarudos y no lo quieren hacer.